Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que te encuentres. Hoy con nosotros está Keiko Frida Kusumoto Collin. Espero haber dicho bien tu apellido en japonés. Perfecto, por supuesto. Muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros hoy aquí en Mirror Expo. No, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. Tú naciste en México, luego con la familia fuiste a Japón y pasaste unos años en Hangzhou, China, que es, por cierto, donde nos conocimos. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia en Hangzhou? Bueno, mi experiencia primero que todo, bueno, para mí era la primera vez ir a China y vivir y trabajar, por supuesto. Me atrajo mucho el idioma chino cuando estaba en la preparatoria, pero nunca pensé, dije, ay, bueno, lo estudio, pero ¿para qué? Solamente es no sé, una materia. Entonces nunca imaginé vivir en China. Mi experiencia, dije, bueno, China, antes de mudarme para trabajar, fui 3 días para conocer a mis colegas, me querían como que hacer una entrevista y para conocer el ambiente de Hangzhou, porque un profesor de una universidad que estaba trabajando acá en Japón es el que me recomendó y me dice, bueno, si es tu primera vez en China, ve a ver si puedes, no sé, adaptarte y ya después decides. Entonces fui y me pareció bastante agradable. Fui en mayo, que más o menos son principios de verano. Entonces hace mucho calor, pero Kioto también es muy, no cálido, es muy caluroso. Kioto es donde vivía antes. Entonces fui y dije, bueno, el idioma, ya se me había olvidado todo el chino que había aprendido, digo, pero los kanjis, los caracteres chinos, dije, son los mismos, solo que en chino es más simplificado. Y dije, bueno, no, yo creo que puedo sobrevivir. Ya, está bien. Si fui esos 2 días, bueno, solo fui a la universidad, mi colega me enseñó un poco alrededor, en los alrededores, ya todo bien. Dije, sí, me parece un lugar muy agradable. Me gustó mucho, especialmente porque, como sabes, en Hangzhou está el Westlake. ¿Te acuerdas el lago? El lago y es muy bonito, bastante grande y es turismo y es ciudad. Dije, bueno, sí, está bien, yo puedo ir, sobrevivir. Eh, un poco en ese viaje de 2, 3 días, lo que un poquito me frustró es no poder, no sé, tenía miedo de entrar a un restaurante sola porque ya mi colega había regresado a su casa y dije, bueno, ¿qué voy a cenar hoy? Era mi último día. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer? No, o sea, sí leo, sí puedo entender, pero no sé qué sean estos del menú. Y yo dije, pues no voy a comer. Y no comí por mediodía. Y después dije, no, tengo que hacer algo. Y me fui a caminar por el Wesley. eh, y entré a un Starbucks y me sentí tan derrotada. Dije, o sea, estoy en China y me vine a refugiar a Starbucks. Y dije, no puede ser. Pero bueno, ya después de que me mudé ya para trabajar y, y bueno, mis colegas fueron muy atentos, muy buenos, mi jefe, los estudiantes muy buenos. Yo no tengo malas experiencias en China, o sea, honestamente, solamente el idioma, aunque sí tuve un tutor y traté de estudiar y mi chino fue más o menos como un chino para sobrevivir, ajá, para comprar, pedir. Al principio no podía ni decir quiero azúcar y leche en mi café, como es el café. Y era muy frustrante, dije no puedo ni decir eso, ya después de estudiar un poco ya fui a otra vez a la cafetería y ya con pedir mi café ya dizque en chino, dije, ya, soy la profesional en chino. Pero yo creo, bueno, en mi experiencia, bueno, la cultura china, más que la cultura, fue un poquito el idioma lo que me tomó, lo que me frustró un poquito. Sin embargo, creo que no me esforcé bastante para tener un mejor nivel, pero bueno, con mi chino mi chino para sobrevivir y, Curioso, y pues, es curioso porque claro, desde Occidente
aunque yo estoy Ajá. ahora mismo en Hangzhou, no estoy en España, desde Occidente vemos Asia muy lejos. No solo, hombre, físicamente lo está, indudablemente, pero culturalmente también la vemos muy lejana y me choca un poco como occidental, digo, Ujú. anda, pero si ella estaba en Japón y habla japonés y China está tan cerca, ¿cómo es que no puede hablar chino? O sea, esto es algo parecido a cuando yo aquí en China me encuentro con gente que me dice, tú debes hablar francés, ¿verdad? Porque como eres Ah, español, entonces ujú. pensamos que porque geográficamente dos países están cercanos, pues sus lenguas es lo mismo. ¿Qué diferencias viste entre China y Japón en ese momento? ¿Idioma o de cultura? O Un ambos. poco de, bueno, de idioma ya lo has contado un poco de cultura. Ajá. Estamos hablando Bueno, que tú estuviste en China, si no me ujú. equivoco, fue 2014, ¿no? O fueron unos años. Y regresé en el 2012 creo, Ah, de 2012 septiembre. 2012 a Ujú. 2015, ¿no? Ha pasado ya un Exacto. poco de tiempo, pero bueno, ¿qué diferencias ves tú En las personas es que yo siento que en China es un poco más parecido a México, de hecho. Y por eso también yo creo que eso me ayudó a, pues, a vivir en China, porque las cosas que se parecían bastante a México es, de que, por ejemplo, en la calle las personas son un poco más amigables, no tienen miedo de hablarle a un extraño en China. Bueno, esa es mi impresión. Ujú. O en el autobús que van platicando o cuando iba a la tienda, a veces me preguntaban y cuando entendía contestaba. O sea, esa forma un poquito de hacer, ser un poquito más abiertos a las personas extrañas, cuando no solo extranjeros, porque a mí, bueno, no extranjeros, porque a mí a veces me veían que parecía china a la vez. Esa fue una gran diferencia porque en Japón es muy raro de que una persona hable con un extraño. Ajá. Es un poquito más cerrado en ese punto, porque en Japón es muy, que digamos, el concepto es de que no molestes a las otras personas, o sea, no causes molestias, no trates de incomodar a las otras personas y me imagino, bueno, según yo, que a lo mejor hablando en el extraño puede incomodar a las personas. Entonces, una diferencia fue en las personas, en cómo, qué tan abiertas son las personas. Otra diferencia es, bueno, no, es un poco el orden, digamos. Uh-huh. A lo mejor en Japón tiene una imagen de ser un país muy ordenado. Y bueno, básicamente sí puede ser, en ese caso es un poquito diferente con China. Por ejemplo, cuando uno está en el autobús, a mí me entretenía mucho que estaba esperando y ya cuando el autobús viene, todo el mundo entra. Y dije, ay, pues al entro, entre todos vamos, entren todos. Y uno se acostumbra, ajá, porque uno vive allá. Y me dije, yo no, cuando empecé a vivir en China, dije, yo no voy a estar comparando a Japón y China, ay, no, qué tal cosa. Entonces, al mantener esa actitud, como que me ayudó un poco, pero sí, son las diferencias. Al contrario, las similaridades, se dice así, entre Japón y China encontré también que es muy interesante, para mí me interesó, o sea, porque Japón adaptó mucho, mucho, o importó mucho cultura, o civilización, la cultura china ya hace muchos años, los caracteres, no sé, el té, el budismo. Entonces, al ir a China, como que ves la cultura original, digamos, no la que ya ha sido ¿cómo se dice? Aculturizada al japonés, sino la original en China muchas veces. Por ejemplo, la ceremonia del té, bueno, personalmente, China también tiene su ceremonia del té, Japón también tiene, son muy diferentes, pero eh, yo creo que puedes ver un poquito cuál fue lo original, ajá, de lo que ves ahora en Japón. Y también la forma de ser de las personas. Tienen también, aunque digo que son diferentes, pero tienen una forma, un punto de que ves la similaridad, por ejemplo, ¿qué será? A lo mejor cuando hablas con alguien que es con los profesores, el respeto un poquito a los mayores. También, bueno, no sé, mis compañeros o los otros profesores de Estados Unidos, de Alemania, también me dicen que los chinos son muy, no vagos, sino ambiguos, digamos, no son claros en decir las cosas. Ajá.
Japón también tiene mucho eso y es mucho más que China. Por eso para mí los chinos son muy claros. Ajá, son muy claros, o sea, son muy directos. Para Japón son muy directos y los japoneses son mucho más ambiguos, más, no sé, más, no tan claros. Pero sin embargo, yo creo que aunque el nivel es un poco diferente, eso lo tienen en común. Entonces, bueno, esos son los puntos que encontré, que digamos, al comparar las dos culturas. Pues sí, desde luego yo como occidental coincido con tus colegas alemanes porque ¿Sí? yo aquí a veces voy muy perdido porque no sé si me están diciendo una cosa, si me están diciendo otra o si lo que no me dicen es lo que me querrían decir. Entonces tú me dices que en Japón es más y tú ves claros a los chinos. Digo, bueno, Sí, 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 sí. pues mira que tengo ganas de visitar Japón porque yo no he estado en Japón, pero para mí tengo muchas ganas de visitar No, pues, Japón, a ver si algún día lo consigo después de esta época de pandemias, porque tú sabes que a la vuelta, al volver a China, necesitamos un mes de confinamiento. Aquí sí, en mi es lo que... ciudad nos piden estar 2 semanas en un hotel, una semana en Ujú. casa y otra semana en casa monitoreados. Entonces, eso a mí ahora mismo me echa muy para atrás salir de China, porque si a la vuelta tengo que pasarme un mes de confinamiento, lo veo un poco complicado. Allí Sí, en Japón, ujú. has hablado del orden. No sé si sabes, pero en Europa y en América hace furor una japonesa que se llama Marie Kondo. Marie Ay, sí, Kondo. sí, satánico. Entonces, esta mujer tiene un programa que, bueno, yo he visto en alguna plataforma, tiene una serie de programas que va por viajando por Estados Unidos, ordenando casas, y a la vez que ordena físicamente las casas, parece ser que también ordena las vidas de estas personas que le piden su ayuda y asesoramiento. ¿Cómo es la Wow. cuestión del orden en Japón? ¿Es algo que va más allá del simple, yo veo que tu habitación está muy ordenada? No, bueno, es que la preparé. Es que orden, es que sí, a veces, sí, mira, cuando recibo a los estudiantes o veo sus aplicaciones, ¿no? Que Japón muy ordenado y eso, y digamos, en unas partes son ordenados, son, digamos, organizados, ajá, digamos, de que detallistas también, de que tal cosa tiene que ir así y en orden, ajá, y son muy detallistas y es bueno, por una parte es una cosa buena de que no sé qué, vamos a pensar en el cliente. Antes había una palabra en Japón de que el cliente es Dios, se tomaba así como trabajaban las personas, ahorita ya ha cambiado, pero entonces, en fin, el orden de que todo debe de estar de una forma así y detallado, ¿no? Bien hecho, que es una cosa muy bien. Um, Sin embargo, bueno, sí, y el orden creo que viene, o sea, todo que se necesita estar planificado para, porque Japón es, yo, en mi punto de vista, es una cultura que trata de evitar los riesgos, ajá. Entonces, por ejemplo, los terremotos, digamos. Sin embargo, creo que, sin embargo, por tener esa característica, yo creo que es bastante, digamos, para hacer una palabra más, bastante, no tan bastante débil en los riesgos cuando pasa algo, o sea, por ejemplo, cuando pasa lo de Fukushima, digamos, o lo de la pandemia, es muy lento para responder. O sea, hay mucha burocracia y no sé si este orden que existía eh, como que es un obstáculo para ser rápido, para responder rápido. Entonces, bueno, el orden, viendo el orden es muy organizado y el orden está ahí. Los autobuses llegan a la hora que deben. A veces hasta tienen que esperar 2 minutos para salir a la hora que deben de salir. Digamos, digo, ay, ya vámonos allá, si nos vamos temprano, o sea, 2 minutos rápido. No, ahí se espera el autobús y anuncia, "Ah, estamos esperando 2 minutos para salir a la hora." Oh, bueno, entonces, ese es el orden que hay. Sin embargo, también hay un desorden que no se ve, porque también este orden es mucha apariencia también, bastante, es la apariencia. En Japón la apariencia es muy, cuenta mucho.
A veces, aunque el japonés trata de hacer las cosas bien, es lo que aparenta, pero cuando te metes un poquito más al sistema, por ejemplo, en trabajo, a veces uno dice, ¿dónde se fue el orden? ¿Dónde se fue eso de que el japonés quería hacer todo bien? Ajá. O sea, existe ese orden, pero a la vez solamente es eh, la apariencia. Ese es un orden que existe. No sé de dónde venga este orden, yo creo que así culturistas dirán, bueno, viene, no sé, del Zen o de algo, no del budismo. No, o sea, sí veo la influencia, ajá, por ejemplo, en limpiar, ajá, que en las escuelas no me gustaba nada para nada y yo no, yo sigo, sigo con la opinión de que no se debe de hacer en las escuelas primarias y secundarias, que los niños limpian, ajá, tienen esa hora después de comer 15, 20 minutos de limpiar, de hacer el aseo. Sin embargo, cuando ves bien, estás viendo, no lo están haciendo bien. Ajá, es solamente digamos que estamos limpiando el piso, trapeando, y cuando estás trapeando, lo ves que lo están haciendo con un trapeador sucio, ni nada, o sea, todos, o sea, es la apariencia, en mi opinión, ajá, entonces yo digo, bueno, pero esa forma de tener aseo, de tener una mentalidad de que tú tienes que limpiar tus cosas o la basura, no la puedes, hay muy pocos botes de basura en Japón, ajá. Hay muchos casi no encuentras, pero la idea es de que tú mismo tienes que llevarte tu basura a tu casa, ajá. Eh, a lo mejor esta disciplina sí podrá hacer que tenga conexión con el budismo, porque no sé mucho del budismo, pero cuando uno visita los templos o a veces oyes historias, sí ves que la disciplina de limpiar y todo el orden está ahí, entonces creo que sí es una influencia en la cultura japonesa. Bueno, tal vez todo esto es la importancia del ritual, ¿no? Sí, el ritual, buen punto, sí, del ritual es sí, sí, cuando ahorita que mencionas el ritual, en muchos casos, hasta en el trabajo, o bueno, no sé si la burocracia, es muy importante tener una forma de Sí, porque ritual. de alguna manera el orden, la disciplina, el hacer las cosas primero esto, luego lo otro, luego aquello, que es lo que tú decías, un poco la burocracia, esto yo creo que tiene que ver un poco con el tema del ritual. Y tú como viniendo de la cultura mexicana, ¿cómo ves, cómo vives tu origen mexicano en Japón? Pues mira, sí, me pongo a pensar, es un poquito a veces complicado y no hay, por supuesto, una absoluta forma de describirlo. Estoy aquí en Japón cuando regresé de China, de hecho, ajá, y regreso a Japón, veo que mi comportamiento me comporto muy japonesa, bastante, como que esa parte mexicana, a menos que no esté con mi familia o con japoneses, no, con amigos mexicanos, latinoamericanos o de otro país, cuando estoy así más en el ambiente cultural japonés, digamos, mi comportamiento es muy japonés, como que ahí lo mexicano es solamente un poquito mis fracciones de la cara y ya. Y no sé, eso a veces lo hago, a veces sí, a veces ya es natural, por supuesto, porque no, crecí aquí, pero también a veces creo que conscientemente trato de un poquito suavizar, a lo mejor la parte mexicana. No sé si sea bueno o malo, pero eso sí es como estoy, como vivo aquí. Cuando ya estoy más como mencioné, con mi mamá o con familiares o amigos, así un poco más, que no son completamente japoneses, a lo mejor creo que mi comportamiento es un poquito más diferente, más como que un poco más del lado mexicano, creo. Es, es más fuerte. Entonces así es como trato de balancear, yo creo que las cosas. Y efectos de trabajo, Uh -huh. eh, ¿cómo llevas el estrés? ¿Realmente es tan estresante la vida laboral en Japón, por lo que vemos en las películas, documentales o lo que simplemente nos imaginamos? Pues mira, depende, mira, yo creo que de alguna forma sí es cierto un poco el estrés o la forma de trabajar en Japón. Depende mucho si trabajas en un ambiente corporativo. Cuando yo trabajé 3 años en una compañía japonesa y después ya cambié de carrera y ahorita trabajo en la universidad.
En la universidad es un poco más relajado, es un ambiente, una cultura más, un poquito individualista, digamos, ajá, dentro de Japón, por los profesores, ajá, pues, por el carácter de los profesores. Es estresante, digamos, porque a veces, y yo creo que especialmente trabajando con estudiantes extranjeros, hay otras necesidades, tienes que ser más flexible, yo creo, y a veces como que la universidad o la forma de cómo piensan no es tan flexible o no ven un poco tanto la necesidad de los estudiantes extranjeros. Y a veces por bueno, sí, a veces un poco cuando el trabajo hay mucho trabajo ahorita en el pico, tiene pico, una temporada del pico, ese es estresante, ¿no? Y yo con mi forma de ser a veces no soy muy detallista, cuando se necesita ser muy detallista, entonces eso me causa un poco de estrés. Sin embargo, cuando ya viene a un ambiente más corporativo, digamos, creo que la cultura es más colectiva, digamos, o sea, como que sí hay- es más colectivista, digamos, que la individualidad es un poquito menos y la jerarquía es un poquito más marcada, yo diría. En cuanto a las horas extras, ahorita está cambiando, de hecho, Japón ya muchas compañías están no tantas horas extras porque ya muchos suicidios o está cambiando bastante más modernos. Sin embargo, yo creo que todavía existe como que la presión de las otras personas. Por ejemplo, si uno ya terminó su trabajo y quiere regresarse temprano, a veces, porque el jefe sigue ahí como que, ay, no tengo que quedarme más. Una presión, como diré, en silencio. O ahorita, especialmente, está mucho del tema de los esposos, ajá, que también tienen derecho de tomar vacaciones para, ¿cómo se dice? Para maternidad, digamos, o sea, las vacaciones para cuidar a sus hijos. En Japón antes existía, pero no se enforzaba. Entonces, muchos padres quieren tomar sus vacaciones, pero he visto comentarios en la internet o en las, en los medios de comunicación que todavía hay muchas compañías que dicen, no, ¿por qué el hombre? ¿Por qué tú siendo hombre? ¿Por qué quieres tomar esas vacaciones? O aunque las toma, pero dicen que se siente mucho la presión de que ¿por qué estás tomando eso? Porque ese trabajo se nos viene a nosotros, ¿no? Como que eres muy, no, muy egoísta, no, en no pensar en otras personas. Entonces, en ese punto sigo que sí es un poco como lo que se ve en el extranjero. Sin embargo, en una clase que tuve sobre las horas extras de trabajo, parece, o sea, se ve la idea de que Japón trabaja mucho, tiene muchas horas extras, ¿no? Pero parece cuando ves los datos no es tanto así. Por ejemplo, dicen que Estados Unidos tenía mayor horas extras, según un dato de no me acuerdo qué era, asociación. Entonces, bueno, la imagen a veces no es completamente el cierto, pero en el caso sí, de trabajo, del ambiente laboral, yo creo que es así. Ujú. Y hablando de trabajo, ¿es verdad que hay gente mayor de 80 años, de 70 años que vuelven a trabajar? Yo he visto eso en según qué noticias, según qué medios de comunicación. A Ujú. veces explican por qué para no sentirse solos, a veces explican por qué necesitan compensar las pensiones que no les llegan a fin de mes y entonces tienen que buscar Mm, como un trabajo, como un part-time job. Entonces, mm. eso es así. En Japón hay personas de 70, 75 y hasta 80 años que siguen trabajando. Sí, o sea, sí, bueno, por supuesto depende de qué nivel de trabajo, digamos, ¿no? Si uno fue el CEO de la compañía, no se necesita trabajar, pero sí hay personas que sí regresan, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Trabajo también regresan, pero con la mitad de sueldo. Ujú. Las razones no sé muy bien, pero a lo mejor porque quieren seguir trabajando o cuando ya el trabajo es un poco más a nivel más, digamos, de obrero, que digamos. Y sí, las pensiones en Japón no alcanzan, ya no están alcanzando, entonces tienen que regresar a trabajos más humildes, que digamos, ujú, de limpiarnos de baños,
no sé, limpiar, sí, baños, limpieza y... ¿Qué iba a decir? Sí, entonces sí, yo creo que sí existe ese caso, o a veces sí para sentirse útiles a la sociedad, porque cuando, ya especialmente los que están en la edad de 70 yo creo, 60 que se acaban de jubilar, una vez regresando a casa, como que no existe un lugar para ellos, porque están trabajando. Entonces, creo que también hay personas que dicen, pues yo quiero, no sé, quiero tener un lugar donde sirva, donde esté haciendo algo, y también creo que hay una razón por la que empiezan a trabajar de nuevo como part-time. Tal vez, bueno, tú vives, me has dicho, vives en Nagoya. Ujú. No sé qué tipo de ciudad es, si es grande, pequeña, perdona mi ignorancia. No, no, Eh, ¿Hay mucha diferencia en Japón entre lo que es, digamos, las zonas urbanas y las no. zonas agrícolas o las zonas rústicas? Yo he leído algún libro Ajá. sobre que en Japón hay una zona que es una de las zonas donde hay más centenarios del mundo, que debe ser por razones climáticas, por razones de alimentación. eh, pero claro, por otro lado, tú ves el Japón, no sé si es solo Tokio o hay otras ciudades también hiperurbanizadas, que entonces a lo mejor la diferencia de calidad de vida es muy destacable, ¿no? Entonces, por eso tal vez en una urbe, en una ciudad, sí que estas personas de 70 años se sienten desubicadas y quieren seguir trabajando. Pero sospecho que estos centenarios viven felices, por lo que he leído, en sus pequeñas comunidades, en las zonas rurales de Japón. Pues mira, bueno, Nagoya es, digamos, la tercera ciudad más grande de Japón, digamos, en economía, por eso, por tener a Toyota, la compañía de Toyota. Pero es Tokio, es la segunda, bueno, ahorita es Tokio, Nagoya, perdón, es la prefectura, pero Nagoya sí es la tercera ciudad más grande. Eh, no hay mucho turismo, ajá, es más industrial, es una ciudad más industrial. Entonces, respecto a la vida en la vida rural, en las ciudades, sí es muy diferente, digamos, pero lo que en mi opinión, creo que no es, digamos, a comparación con China, bueno, mi impresión, que en China siento, o sea, corrígeme si estoy mal, que en los lugares más rurales hay más, es más, no es, digamos, pobreza, económicamente no es tan alta, ¿no? Creo. En Japón, al contrario, digamos, no son que tengan el lujo, pero digamos, no es tan, la pobreza no es que esté en los lugares urbanos. Por ejemplo, mis familiares que están en una ciudad, en la prefectura de Miyazaki, mucho más al sur de Japón, en la isla, no en Okinawa, pero en la otra isla grande. Ellos viven en bueno, en el pueblo, digamos, y su vida de calidad es buena, digamos, es buena, no es moderna, no es moderna, pero es buena, tiene lo necesario, bueno, comida, ¿qué será? Eh, Hospitales. Ajá. La diferencia puede ser que los recursos serán un poquito menores, digamos, menos hospitales, y como ya los jóvenes tampoco son muy escasos, digamos, yo creo que en cualquier país los jóvenes, la generación más joven se viene más a las ciudades, entonces eso causa un poco de problemas, yo creo que en la sociedad, ¿no? De quién ayuda a los mayores, tienen un poquito más dificultades, digamos, en ese aspecto, pero yo pienso que económicamente eh, no es tan, digamos, no es tan bajo, ajá, en comparación de las ciudades. Modernos, a lo mejor la modernidad, lo moderno no es tanto en los lugares rurales, a comparación como las ciudades, pero creo que la diferencia económica no es tan grande, digamos, en Japón, bueno, según mi opinión. No sé, puede haber lugares que no conozco, por supuesto. Tú trabajas en la Universidad de Nagoya
y creo que sobre todo con el tema de intercambio de estudiantes extranjeros. Japón, por lo que he leído, es un país bastante cerrado y que no acoge bien al extranjero. ¿Es eso cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí, francamente sí, desafortunadamente sí. Es una lástima porque yo, mi parte japonesa, digamos, mi parte mexicana como que tiene, no, no puede ser, mi parte japonesa como que también, digo, o sea, qué desperdicio porque Japón, aunque es muy cerrado y por supuesto tiene sus defectos, es un buen país, yo digo, ¿no? Digamos, un país, y es un desperdicio de que se cierre tanto, digamos. Por ejemplo, y esto se notó muchísimo en la pandemia, porque antes de la pandemia Japón estaba en su campaña, digamos, de ser un país turístico, y recibíamos bastantes turistas hasta el 2009, digamos, o principios de 2020. También el gobierno trataba de tenía un plan de tener, ¿cuántos? 300.000 estudiantes en Japón para el 2000, ya no me acuerdo, en 2010, 15, no me acuerdo. Entonces, trataba de ser un poco más abierto, de aceptar más extranjeros. Sin embargo, cuando pasó la pandemia, y creo que Japón fue criticado por esto, cerró el país, digamos. Y tampoco hubo un periodo de que tampoco dejaba entrar a las personas que tenían residencia permanente, pues como mi mamá. Entonces, digamos, no sé cómo haya sido, no sé, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que era más flexible. Si tenías la ciudadanía o residencia permanente, tenían derecho a entrar, pero Japón cerró todo eso, hasta estos extranjeros, como mandando un mensaje de que todos los extranjeros traen el virus. Bueno, entonces, desafortunadamente, así reaccionó el país y ahorita la pandemia ya han bajado mucho los casos. Sin embargo, el país se está abriendo un poquito, digamos, apenas está empezando a dejar entrar estudiantes, eh, pero bajo no sé, unas reglas muy estrictas, digamos, porque quieren controlar todo lo que viene del extranjero, y siento que esa idea es de que todo lo malo entra de afuera. Entonces, y ahorita los turistas no pueden entrar desafortunadamente, entonces a lo mejor tu visita podrías tener que esperar un poco más. Y, y sí, o sea, yo creo que es un poco difícil. Mm, ¿Cómo te diré? Se está esforzando, digo, las ciudades, el gobierno se esfuerza en proveer información en diferentes idiomas o poner en inglés no sé, las señales en inglés, pero en la parte de la sociedad, digamos, la parte soft, un poco así, las personas, la mentalidad, creo que todavía está muy cerrada, o la imagen al extranjero. Depende del país también, como que es un poco difícil todavía, yo creo que de acoger al extranjero ahorita, desafortunadamente, se siente más ahorita. Entonces, sí, no sé si sea por la característica que es una isla o no sé, no sé, no sé por qué, pero sí, es un poco difícil, yo creo. Ujú, Por lo de isla, yo como isleño, aunque yo he crecido en Madrid, yo he ujú, vivido gran parte de mi vida en la isla de Mallorca, ujú, y las islas son islas, o sea Japón, sea Mallorca, sea Gran Bretaña, ujú. sea grande o pequeña, yo creo que el Ajá. concepto de isla influye mucho a la hora de manejar Sí, según qué constructos culturales. Y tal vez quieras hablar, me gustaría hablar de tu padre, porque él ujú. es un japonés que se fue a México, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces me imagino que debía ser una situación un poco peculiar, o cómo eligió México, por qué eligió México, qué sabes tú, cómo vivió Ujú. esa época, ese momento.
qué pensaba él, un japonés en México, en esos años que estuvo allí. Sí, bueno, para su edad, o sea, para su, o sea, mayor, para su edad, yo creo que yo creo que una persona peculiar, porque como digo, él vino de Miyazaki, ujú, de un, digamos, del pueblo, y dice que primero empezó a estudiar español en la universidad, cuando ingresó a la universidad. Al principio parece que quería estudiar ruso, ajá, pero dice que en estos momentos el ruso como que se veía, Rusia era como que el país, no enemigo, pero no muy bien visto, entonces, bueno, dejamos español. Parece que le gustó mucho la cultura y cuando terminó la universidad, creo, dice que en realidad sí iba a ir a España, según mi mamá. De hecho, se iba a ir a España, pero creo que un amigo ya no pudo aceptarlo, entonces fue a México. Ajá. Que de repente fue que le llamó a sus padres, ah, pues ya me voy a México. Ok. Y parece que le gustó mucho, eh, digamos, no, sé, o sea, la cultura, yo creo que las personas, un poco el, ¿cómo la informalidad en buen sentido, digamos, no esa rigidez que tiene Japón o lo ritual, como acabas de decir. Creo que eso para su carácter no se le acomodó bastante y parece que sí, le gustó mucho, pero parece que no tenía mucho, no teníamos planes de regresar a Japón, pero bueno, la economía y las circunstancias pues nos traen a Japón. No, porque creo que sí fue una buena decisión, pero a veces decía, ah, pues vamos a Argentina, ¿no? A veces también quería, creo que también dio una vuelta por Sudamérica, de hecho, y yo creo que él se sentía más identificado, más, sí, más, a lo mejor más identificado con la cultura de allá que de acá. Aunque a veces sí uno dice, ah, es muy japonés, ¿no? Por supuesto, o sea, pero parece que sí, sí, le gustaba mucho, de hecho. Ujú. Bueno, ya para terminar, tengo una serie de palabras en Ah, sí, sí. japonesas que me Ya, ajá. gustaría que nos acercaras brevemente su significado o cuándo se usan, si es que realmente se están usando o no, porque esto lo encontré en un artículo de un periódico digital, Ujú, Yorokobu. ujú, Y bueno, yo simplemente pues te voy a decir algunas palabras y tú pues ujú. nos cuentas un poco, a ver, desde Japón exactamente qué es Ok. lo que entendéis allí por estas palabras. Mira, la primera es Ikigai. Ikigai, ajá. Ikigai, eso sí lo usamos, se usa bastante, por ejemplo, pues sí, es el sentido de vivir tu vida, pues es sí, el sentido, no sé si hay una palabra en español, pero es el sentido, el motivo también de por qué vives en la vida. Pues a lo mejor puedes, no, bueno, sí, puede ser familia o trabajo. Pero siento yo, bueno, tendría que preguntarle a muchos amigos, pero siento yo que Ikigai es un poquito más conectado con, no con la vida familiar, digamos, pero algo que te gusta hacer, algo, a lo mejor el trabajo o no sé, un hobby, digamos. Ujú. Pero sí es una razón para, no sé, la razón del sentido de tu vida o algo que haces para seguir viviendo. La siguiente sería Gaman. Gaman, esa palabra, gaman, ¿cómo la oí mucho cuando nos cambiamos de México, de hecho, gaman, gaman, es aguantar, aguante, ajá. Antes se decía, o no sé, digamos, si lees libros sobre Japón, la cultura japonesa, creo que es una virtud japonesa, ajá, digamos que se pueda llamar una virtud japonesa de de aguantar muchas cosas, incluyendo decir tu opinión, ajá, o el aguantar mucho, por ejemplo, en un trabajo, es también visto como virtud, yo creo. Por ejemplo, hay un dicho que cuando empiezas un trabajo, cualquier cosa, no sé si a lo mejor existe en otro país también, pero no tengo el conocimiento, que tienes que estar al menos 3 años, ajá, para poder manejar o saber bien lo que estás haciendo.
Entonces, gaman es aguantar. Yo no sé, para Japón puede ser muy positivo, digamos, ¿no? Porque aguantas y eso. A veces, a veces yo creo que si se va al extremo puede tener un sentido negativo. Para mí a veces me parece negativo porque tienes que aguantar para mantener la armonía. Esa es otra cosa. No es solo aguantar para un propósito, pero es para mantener la armonía también, Gaman. Pero si es aguante, tener aguante, es significado. Nomikai. Oh, no me cae. No me cae. Hay otra palabra que también se usa, nominication. Nomu. Nomu es el verbo para tomar. Ajá. Tomar. Tomar agua, por ejemplo, o también tomar alcohol. Entonces, nomikai es el, ¿cómo se dice? Es un, no sé, una como junta para tomar. Entonces, eso, bueno, eso es una junta para tomar, pero especialmente después de trabajar, ajá, en el trabajo, los colegas o el jefe dice, "Ah, vamos a tomar después de trabajar. Una, yo creo que para sacar todo el estrés tomando, y dos, para conectarse más con los colegas, con los jefes. Es Nomikai. También los estudiantes universitarios, cuando están en sus clubs, tienen muchos nomikais. Para tomar o para otras para convivir. O sea, yo creo que el significado aquí es más convivir. Sin embargo, eso está cambiando mucho ahorita y más por la pandemia. Ya los nomikais ya no existen, bueno, ya no se han hecho, pero los jóvenes dicen, no, para no, nosotros no queremos, no nos gusta. Primero, ya no tomamos tanto, los jóvenes en Japón ya no toman tanto. Segundo, nosotros no tenemos interés de estar con el trabajo, con los colegas, nosotros queremos vivir más con nuestra familia. Entonces, ahorita un poco esos valores que van cambiando están influyendo este Nomikai, que antes era, no es una junta para tomar y para conocerse. Y el último, que se ha puesto muy de moda en Occidente, A ver, o al así, menos eso creo, es, uy, esto es una palabra muy difícil, pero Shinrin-yoku. 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 ¿Por qué se ha puesto una tan... Es Por, una por, palabra que no, ni pensé que fuese ahorita. ya, Ajá. porque aquí en Occidente, pues bueno, bueno, digo aquí en Occidente y yo ahora estoy en Hangzhou, pero en Europa y en Estados Unidos, pues como ha habido como un rebrote de espiritualidad, de otra vez volver a la naturaleza, y entonces hay mucha gente que hace esto. Ujú, ujú. No sé si realmente en Japón se hace o no. Pues es que, Porque, mira, porque creo que Shinrin... es como una Ajá. especie de baño, ¿no? Baño de bosque. Exacto, sí, literalmente es baño de bosque, Shinrin. También hay otra palabra, Nikkoyoku, que es baño de sol, digamos. Nikkoyoku. Pero Shinrin-yoku, me sorprende, ¿sabes? Me sorprende porque es una palabra muy, digamos, ¿no? Normal. No, no tengo tutorial en Japón. Yo no veo mucho que, no sé, o sea, que se haga por algo espiritual. Es solamente ir al bosque y, ay, sí, qué bonito. Es como ir de hiking, digamos, o de trekking. Yo lo tomo de esa forma, no algo muy especial como que aquí en Japón se haga para, digamos, purificar el alma, purificar la mente. Entonces, creo que en Japón no es, digamos, no sé si haya personas que lo toman de esa forma, no es, no sé, no tiene mucho el sentido de tan especial como ahorita como ahorita me comentas que en el occidente o en Estados Unidos. Por otro lado, sí hay lugares, digamos, que, que les dicen, ¿cómo les llaman? Ay, se me olvidó. Hay spots, digamos, lugares especialmente, por ejemplo, templos, o donde sí hay naturaleza, hay árboles así en los templos, así de 100 años o 500 años, que los toman como muy, um, ¿cuál es la palabra? Muy, que piensan que ahí existe un Dios, digamos.
Sí. Entonces, y donde esos lugares que le dicen power spot, así, a power spot en japonés, sí existe eso, que las personas van y dicen, ay, sí, me sentí así un poco relajada, pero esos lugares son más, yo creo que relacionados con los templos, digamos, o con los bosques que están cerca, que están conectados a los templos. Entonces, no sé si eso tenga conexión con este movimiento, digamos, Shinrin-yoku, pero sí es una palabra, digamos, más ordinaria, más general aquí en Japón. Estupendo. Bueno, Keiko, ha sido Ujú. un placer hablar contigo. Hacía mucho que no nos veíamos. Ojalá yo en un futuro no muy lejano pueda visitarte en persona y conocer Japón, que no lo conozco. Y ya te digo, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirror Expat. No, igualmente, gracias por la invitación. Los temas son muy interesantes y para comentarlos y gracias también por la oportunidad de que tengo para, sí, para platicar sobre ello y no solo contigo, ¿no? Sino también las personas que vean este video puedan también, ¿no? Con ellos también tengo la oportunidad de, de, de comentar algo que yo conozco. Por supuesto, no es que todo, pero ese es mi punto de vista. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Y sí, te espero aquí en Japón y al Estupendo. momento, Gracias. sí, sí. Hasta pronto. Hasta pronto. 噜咕噜咕。你们那个老外，物价有没有情况？